Este 25 de mayo del año 2021 se cumplen 36 años que dio inicio a las primeras reuniones en el municipio de Esquipulas, cuando en el año 1986 los presidentes comandante Daniel Ortega de Nicaragua, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Azcona de Honduras, José Napoleón de El Salvador y Óscar Arias de Costa Rica informaron en Chiquimula, Guatemala, sobre los acuerdos de paz que se firmarían en Esquipulas en la primera reunión, que fueron llamados como Acuerdos de Esquipulas 1. Estos serían los primeros pasos para empezar a ponerle fin al conflicto armado que se vivía en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, donde personas civiles y del ejército se enfrentaban. El Acuerdo de Paz de Esquipulas fue una iniciativa hecha a mediados de la década de los 80 para resolver los conflictos militares que plagaron América Central por muchos años y en algunos casos Guatemala principalmente por décadas. Este acuerdo fue construido sobre el territorio trabajado por el Grupo Contador de 1983 y 1985, por lo cual en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, el acuerdo tiene por nombre la localidad de Esquipulas, Guatemala, donde tuvieron lugar las reuniones iniciales. En los años subsecuentes, el Acuerdo de Esquipulas II fundó las bases para el Acuerdo de Oslo de 1905. Este fue un acuerdo preliminar entre la Comisión de Reconciliación Nacional de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, que llevó al fin de más de 3 décadas de conflicto armado en Guatemala. También sentó las bases del Acuerdo General de Paz de El Salvador. Los acuerdos de Esquipulas concedieron al presidente Óscar Arias el Premio Nobel de la Paz en 1987 debido a la habitabilidad política de negociación de Costa Rica, llevando el nombre de Esquipulas en honor al lugar del mismo nombre, capital centroamericana de la fe ubicada en Guatemala, que inspiró el proceso de paz. El presidente Cerezo declaró que el premio debió ser entregado a todos los presidentes firmantes, porque hicieron grandes esfuerzos para que los acuerdos de Esquipulas se mantuvieran y tuvieran éxitos en la batalla de Esquipulas. En una entrevista con el historiador esquipulteco Juan Pablo Espino nos indica cómo fue el procedimiento que se llevó durante esta negociación. Hay que recordar que esto fue un proceso, ¿verdad? Los acuerdos de paz no se firmaron, como dije hace un rato, de la noche a la mañana. Siguieron trabajando, los dimes y diretes, poniéndose de acuerdo, esto sí, esto no. Y bueno, mientras tanto, cada país en conflicto estaba viendo cómo resolvía los problemas internos, porque recordamos y volvemos a decir, estaba en una guerra fratricida Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Entonces estos gobiernos estaban enfrentando una situación difícil y mientras tanto pues se seguía trabajando, bueno, los pros y los contras. Luego decide Guatemala empezar las pláticas con la guerrilla guatemalteca, ¿verdad? Miren, ya no es necesario, ya no es posible que sigamos desangrándonos, matándonos acá, porque estábamos prácticamente aislados de la comunidad internacional. Todos miraban como una vergüenza que Guatemala, El Salvador y Nicaragua estuvieran en guerra, matándose los mismos ciudadanos unos con otros. Solo porque unos tenían el uniforme del ejército y los otros pues andaban de paisanos o de civiles. No era posible. Y entonces nos miraban a nosotros con mala cara, ¿verdad? Qué vergüenza que en Guatemala se estén matando, qué vergüenza en El Salvador, y todo lo que decían, ¿no? Entonces prácticamente vivíamos en un aislamiento. La economía se fue al suelo, todo el mundo andaba con miedo. La guerrilla volaba puentes, tendidos del alumbrado eléctrico, hacían un montón de cosas, hacían sus masacres, el ejército hacía lo mismo, un montón de situaciones que se dieron en aquellos años. Y eso ya no era posible. Estaba el general Lucas García presidente, ¿verdad? Porque el conflicto armado no empezó en el 86. El conflicto armado en Guatemala nació el 13 de noviembre de 1960, ¿verdad? El 13 de noviembre de 1960, con Marcos Turcio Lima, John Sosa y otros, y eran militares que se rebelaron contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, ¿verdad? Se rebelaron contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes porque había permitido, ¿verdad?, que en el puerto de San José se prepararan
algunas tropas de los Estados Unidos, supuestamente para invadir Cuba, ¿verdad? Entonces había malestar y entonces parecía de que no podían continuar, y entonces hubo un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Contra Diego Las Fuentes. No les funcionó a los que se levantaron contra Diego Las Fuentes, y se fueron a refugiar a Zacapa, y ahí llegaron y los capturaron y otros se fueron, y así se formó. Así fue como dio inicio la formación de las Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿verdad? Que al final de cuentas pues se fraccionaron en varios grupos y terminaron al final de cuentas uniéndose todos en la URNG, ¿verdad? En la URNG, que fue con la que el gobierno de Guatemala empezó a llevar pláticas para firmar los acuerdos de paz. Entonces se fueron a Oslo, fueron delegaciones de guatemaltecos a Oslo a platicar con los comandantes de la guerrilla. Pablo Monsanto era uno, Gaspar Ilón era el otro. Es decir, empezaron con los jerarcas de la guerrilla a platicar sobre este tipo de situaciones. Pues no se ponían de acuerdo porque cada grupo ponía las condiciones para llegar al punto final, que sería pues la firma de los acuerdos de paz. Se fueron los años, salió Vinicio Cerezo, entraron otros gobiernos, y llegó Álvaro Arzú a la presidencia de la República, y fue Álvaro Arzú pues el que al final de cuentas pues ponen de acuerdo con la guerrilla guatemalteca, y se firmó la paz firme y duradera el 25 de mayo de 1996. Pues se anunció al mundo la firma de la paz en Guatemala, ¿verdad? Entonces fue todo un proceso en el que directa o indirectamente todos tuvimos participación. Hasta yo tuve participación como autoridad local, ¿verdad? Me reunía con ellos, platicamos varias veces, ¿verdad? Siento todavía un patojón, ¿verdad? Sin mucha experiencia política, pero sí con bastante conocimiento, y logramos, pues, le digo, todos los guatemaltecos aceptar que era importante que se negociara la paz, porque como dije al principio de esta reunión, de esta plática, la paz debe ser esa palabrita de 3 letras que nosotros deberíamos llevar escritas en el corazón y en la mente, todos los guatemaltecos. Somos Esquipulas Televisión, información y entretenimiento.